Hola amigos, hoy es 31 de octubre y nos levantamos consternados, son las 8 de la mañana, consternados por esta gran tragedia que estamos viviendo estos días, estas inundaciones, la riada que ha habido en Valencia, que se ha cobrado a estas alturas cerca de 100, la vida de 100, casi 100 personas. Creo que no hemos dormido mucho, ninguno de nosotros, porque las historias humanas que nos han contado, ¿no? Pues han sido terribles. Ese padre que ha visto cómo le arrebataba la corriente a su mujer y a su bebé de 3 meses, ¿no? Esa imagen de esa chica, de una mujer joven con un palo en la mano entre los escombros gritando Adolfo con una voz serena, ¿no? Adolfo, Adolfo, Adolfo. ¿Quién sería Adolfo? Esa mujer a la que rescatan con un helicóptero y que no quiere irse, que no quiere dejar a sus dos gatitos y a su perro y se levanta en el helicóptero abrazado a sus animales, y la sensibilidad también de esos rescatadores, de esta persona y de otras también, que tienen en cuenta que las vidas de los animales también importan. La verdad es que ha sido un cúmulo de sensaciones tremendo. Todos tenemos además pues amigos, Rafa, amigos valencianos que viven allá, Mónica, tanta gente a la que queremos, Pedro, Elena, que son personas que, bueno, que llevamos en nuestro corazón, y en estos días pues nos acordamos de ellos más que nunca. Yo la verdad es que por la edad que tengo, que la verdad es que ya sabéis que soy bastante mayor, aunque no lo parezca. Bueno, no, esto es una broma, perdonadme. La verdad es que he vivido otras dos riadas de este estilo en toda mi vida, que también han marcado y han marcado a mi generación profundamente. Yo creo que habrá gentes que estarán viendo este vídeo y que se acordarán. Precisamente la primera de ellas fue en Valencia, fue la riada de Valencia del año 1957. En octubre se desbordó el río Turia a su paso por la ciudad de Valencia. Yo he estado mirando, he estado buscando un poco de información precisamente para este vídeo, y creía que había habido más víctimas. Hubo 81, se decía luego que había habido más, pero la verdad es que identificadas 81. Pero bueno, en esa época, en esa España que era una España muy empobrecida, bueno, que no estaba, era una larga posguerra, ¿no? La posguerra más larga del mundo, como a veces he contado yo en mis libros. Pues la verdad es que la gente se volcó con la gente, ¿no? Al final la gente es la que ayuda a la gente. Y entonces hubo un fenómeno, bueno, que creo que fue la primera vez que se dio, que una pequeña emisora de Radio Juventud de Murcia, un programa dirigido y presentado por Adolfo Fernández, empezó a hacer lo que luego se conocería como telemaratón, ¿no? Que es pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a toda España para socorrer a los damnificados de Valencia. Por primera vez, yo era muy pequeña, pero entendía la palabra damnificado, ¿no? Supe lo que quería decir, y ha sido una de las palabras que, bueno, que no correspondían con nuestra edad, pero que las aprendimos en aquella época. Entonces todo el mundo enviaba pues donativos pequeños, pues a lo mejor 5 pesetas, 10 pesetas, lo que podían, o también, y entonces los famosos, también se les ocurrió que los famosos donaran algo y que la gente pujara, ¿no? Ofreciera una cantidad por eso que ofrecían. Y entonces contaban las crónicas de la época que Carmen Sevilla había ofrecido un traje de flamenca. Carmen Sevilla en esa época era la actriz más importante, más glamurosa que había en España. Ofreció un traje de flamenca, y el Adolfo, con toda su franqueza, le dijo: ¿y por qué no lo traes? Pues ella cogió un coche, se fue de Madrid a esta pequeña emisora con su traje, y salió sin el traje y descalza, porque había dos señores ahí entre el público, y entonces uno ofreció 10.000 pesetas por el zapato izquierdo y el otro ofreció 10.000 pesetas por el zapato derecho, y entonces ella salió descalza. Entonces a mí aquello me llamó muchísimo la atención, porque bueno, ¿para qué querrían un zapato solo estos señores? O sea, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, fue una oleada de solidaridad increíble que yo la recuerdo y la he reconstruido luego, bueno, para algunos de mis libros. La siguiente tengo más memoria porque ya era más mayor, además era más cerca, eran las inundaciones del Vallés del año 1962, muy cerca
cerca de Barcelona, fueron a finales de septiembre. Un río pequeñito, el río Llobregat, un río que va siempre con muy poco caudal, pues se desbordó, llovió, se desbordó y arrasó Terrassa, Sabadell, Rubí, todas las localidades que estaban en la riera, ¿no? Por las que pasaba el río. Hubo casi 1000 muertos oficiales, se cree que incluso hubo más, casi todos eran emigrantes porque tenían sus casitas, ¿no? Las fábricas estaban a lo largo del río, ¿no? Pero ellos tenían sus casitas, sus pequeñas viviendas, sus barracas cerca del cauce del río y perecieron arrasados por esa gran crecida del río, ¿no? Únicamente murió un empresario de todas estas, que yo lo hice protagonista de uno de mis libros, de Un perfecto caballero, y hasta el cabo de 3 semanas se recuperó el último cadáver en San Carlos de la Rápita, bastante lejos del lugar donde se había producido. Y yo recuerdo que los niños y los adultos en esa época estuvimos mucho tiempo, casi un mes. La mayoría de los cadáveres fueron a parar, evidentemente, al mar, y estuvimos casi un mes sin comer pescado. Tuvieron que cerrar las pescaderías por razones obvias. Y en ese momento, pues también, siguiendo la estela un poco de aquellos comienzos en Radio Juventud, Joaquín Soler Serrano, el gran Joaquín Soler Serrano, cuya amiga es tan amiga mía y tengo el honor de llevar además el primer premio de literatura Joaquín Soler Serrano, pues Joaquín Soler Serrano hizo un programa especial en Radio Barcelona, en la calle Caspe de Barcelona, también para recoger pues mantas, jerseys, objetos, todo tipo de ayuda, dinero por supuesto, para ayudar a los damnificados del Vallés, como se llamaban entonces. Había colas impresionantes, yo recuerdo haber ido, yo fui con mi madre, fuimos las 3 hermanas, con mi madre llevamos, recuerdo, juguetes, no había muchos juguetes en aquella época, pero bueno, los pocos juguetes que teníamos los llevamos para los niños que estaban en el Vallés, y la verdad es que bueno, recuerdo la solidaridad que había, el compañerismo, y recuerdo una anécdota que atañe a los Reyes, que la verdad es que me parece, bueno, digna de recordar, porque marcó un antes y un después en la vida de don Juan Carlos y doña Sofía. Se acababan de casar, eran una pareja joven, estaban viviendo provisionalmente en Portugal, en Estoril, con don Juan, el padre de don Juan Carlos. No sabían muy bien todavía qué iba a ser de sus vidas. Sabéis que Juan Carlos se había educado con Franco, pero bueno, cuando se casaron decidieron irse a vivir a Estoril provisionalmente, y entonces cuando se levantaron, cuando amanecieron y vieron todo lo que había pasado en Cataluña, fue Sofía la que le dijo a su marido, le dijo: Juanito, tenemos que tenemos que estar allí. Si queremos hacer algo en España, si queremos ser reyes algún día de España, tenemos que estar también al lado de los españoles en su época, en sus momentos de desgracia. Entonces Juanito, bueno, que estaba más acostumbrado a obedecer a su padre y a Franco, dijo: bueno, pero ¿cómo vamos a ir por nuestra cuenta? Esto es imposible, a nuestro padre no le va a gustar. A mi padre no le va a gustar. Entonces don Juan tenía prohibida la entrada en España, llevaba el título de conde de Barcelona, y entonces el padre dijo: bueno, yo os autorizaría, bueno, me gustaría que fuerais, pero en nombre mío, como yo no puedo entrar en Barcelona, que fuerais como unos delegados míos a Cataluña en mi nombre y llevarais 1.000.000 de pesetas. Algo que, por cierto, le costó mucho, porque en esa época se había quedado prácticamente en la ruina después de pagar la boda de Juanito y después de pagar el viaje de novios alrededor del mundo que habían hecho durante 6 meses. Lo otro fue intentar convencer a Franco de que tenían que ir a España. Franco estaba un poco enfadado con ellos porque estaban viviendo en Portugal en lugar de vivir en España, que era donde él quería que vivieran, y al final decidieron no consultárselo a él directamente, lo dieron como hecho consumado al ministro de Asuntos Exteriores y se plantaron en Barcelona y se fueron directamente al Vallés. Entonces en ese trayecto los acompañó el periodista Enrique Rubio, que fue el que me lo contó a mí después para algún libro mío, y me contó cómo había ido aquella excursión. Entonces me contaba, dice: bueno, la verdad es que nadie sabía muy bien quiénes eran, ella sí era conocida, la princesa griega, le llamaban la princesa griega, pero no sabían muy bien quién era.
Hablaba muy mal el español, bueno, prácticamente no lo hablaba, pero se acercaba a las mujeres y las abrazaba, las tocaba, pronunciaba algunas palabras que ya no entendían muy bien qué eran, pero oye, decía verlos con el barro hasta las rodillas, vestidos sencillamente, con un pañuelo, ella con un pañuelito así en la cabeza, vestido él más embarado, más tímido, sin saber muy bien qué decir, pero simplemente ver que estaban ahí con toda esa gente y que los abrazaban y que abrazaban a los niños y que entraban en los sitios. Dice, hubo un momento, por ejemplo, muy emocionante, dice que en un descampado habían llevado todas las bolsas, habían llevado las bolsas con cuerpos dentro, ¿no? Con la gente, con los, bueno, con todo lo que habían rescatado, lo que estaban debajo lo que había debajo del lodo, ¿no? Los cuerpos que habían debajo del lodo, y ellos estaban allí ayudando a colocarlos y ayudando bueno, ayudando en aquel momento, ayudando como unos más. Incluso don Juan Carlos desenterró con una pala uno de los cadáveres. O sea que realmente aquello fue una imagen, decía Enrique Rubio. Bueno, lo malo es que no lo pudimos reflejar lo suficiente en la prensa porque el protagonista tenía que ser Franco, pero la verdad es que fue muy emocionante y de hecho hay muchas personas en estos lugares, en Terrassa, en Sabadell, en Rubí, en Molins de Rey, que tienen fotografías, que durante muchos años tuvieron fotografías en el comedor de su casa del príncipe Juan Carlos y de la princesa griega, como le llamaban ellos. Acudieron también a un funeral que hubo en la iglesia de la Merced en Barcelona. Y entonces durmieron en casa de unos nobles, de unos aristócratas catalanes, una casa particular, y luego al día siguiente fueron a este funeral, que fue el 1 de octubre del año 1962, y en la iglesia de la Merced este funeral estaba presidido por Franco. Entonces me contaba Enrique Rubio que Franco estaba enfadado con los príncipes porque ellos creían que le había quitado protagonismo. De hecho, luego Franco lo comentó con su primo en esas célebres memorias de las que os hablo tantas veces, diciéndole los príncipes no tenían que haber ido, tenían que haber esperado a que yo me fuera, que tenían afán de protagonismo, esto era el padre que los había mangoneado, o sea, estaba enfadado con ellos. Pero me contaba Enrique Rubio, dice, bueno, es que fue un contraste impresionante porque en esa época Franco y su mujer iban bajo palio, o sea, entraron en la iglesia de la Merced bajo palio, como va el Papa, o sea, bajo palio, que era una concesión que les había hecho el Papa porque habían defendido la iglesia católica y habían salvado la vida de muchos sacerdotes, entraban en la iglesia bajo palio y ahí en unos reclinatorios, y especiales desde luego, pero en unos reclinatorios sencillos y corrientes estaba esa pareja que nadie sabía muy bien quién era, sencillamente vestida, con barro todavía en los zapatos, porque no habían llevado zapatos de repuesto, ahí también, y nadie sabía muy bien, pero me decía Enrique Rubio, es que realmente si hubiéramos podido contar realmente lo que pasaba, creo que toda España se hubiera vuelto monárquica en ese día. Entonces, bueno, esto me trae a mí un poco al hilo de lo que os quería comentar, que a mí me parece que hoy, que es el cumpleaños de Leonor, ¿no? De la princesa de Asturias, de la princesa heredera, yo creo que, bueno, yo no soy nadie para aconsejar nada y, bueno, y supongo que tampoco se van a enterar de lo que yo diga en este vídeo, pero bueno, mi deseo sería que la princesa heredera Leonor visitara esta gran tragedia que ha ocurrido en Valencia y con su presencia, con esta princesa joven, esta princesa que parece empática, esta chica a la que hasta ahora solamente hemos visto en ceremonias oficiales, muy bien vestida, muy bien peinada, muy guapa, pues metafóricamente también se ensuciara los zapatos de barro, ¿no? Sería muy simbólico esto, en recuerdo de las cosas buenas, ¿no? Siempre hablamos de las cosas malas que hicieron don Juan Carlos y doña Sofía, pero de las cosas buenas también me gusta hablar de vez en cuando, y de ese momento que yo creo que ganaría muchos puntos realmente, y creo que eso la haría más humana y más cercana. Creo que sería un cumpleaños para ella inolvidable, que recordaría siempre, y seguramente nosotros también. Bueno, os tengo que decir que continúo consternada por estos acontecimientos. Ayer, sabéis que yo soy de Barcelona, y ayer en la calle Valencia, y una calle muy importante que es la calle Valencia en Barcelona, alguien había hecho una pintada que ponía catalans y valencians, germans, quiere decir, evidentemente, catalanes y valencianos hermanos. Y así os siento, amigos de Valencia. Os envío un gran abrazo
Y a todos vosotros los que estáis viendo este vídeo, tanto los de aquí como los de allá, que yo sé que también hoy ha salido portada en la prensa extranjera estos acontecimientos terribles, pues os envío un gran abrazo a todos. Os quiero mucho.